Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Pasando la Posta. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Simón Cañarte, conocido experto en temas agrícolas, y hablaremos justamente sobre el estado de la agricultura en el Ecuador. Simón, bienvenido al programa. Quería comenzar en esta primera parte del programa haciendo un análisis, que tú nos hagas un análisis sector por sector de los principales áreas de cultivo que tenemos en el país, comentándonos cómo ves tú el estado de la agricultura en el Ecuador. Tal vez si comenzamos con uno de los cultivos principales de la región costa, que sería el banano. ¿Cómo está la situación del banano en el momento? Bueno, si tomamos cifras globales y miramos lo que ha ocurrido en los 20 últimos años, nos damos cuenta que es la única actividad del banano que ha tenido un crecimiento sostenido del 10% respecto a la exportación de 20 años atrás. O sea, el incremento ha sido el 200%, o sea que hemos tenido un crecimiento sostenido del 10% anual. Eso nos da una lectura que definitivamente, independiente de las discrepancias, sector productor, exportador, mercados, es decir, el resultado ha sido totalmente positivo. Lo que siempre ocurre en el negocio, meses de julio, agosto, septiembre, hay una depresión de demanda, hay una contracción en la demanda, sumado a el tema de la contracción económica mundial, pues obviamente no es sorpresa lo que está pasando hoy, de que hay una depresión en los precios. Pero si lo anualizamos el negocio, va a ser un año también bueno. Y digo año bueno porque vamos a seguir creciendo en nuestras exportaciones. Yo diría, los rubros más gravemente afectados, podrían decirse, son maíz y arroz y soya. Son los más gravemente afectados en el caso del arroz, bueno, por el problema del conflicto con Colombia. Hay represadas en el país entre 100 y 150 mil toneladas que debieron haberse exportado, no las 150, pero sí haberse exportado unas 50, 60 mil, es decir, ir manejando el mercado. Yo creo que el conflicto enredó más la cosa y obviamente ese represamiento del arroz en el país produjo una depresión en los precios y ha afectado a miles de productores. Y el arroz es un elemento, es un cultivo que da trabajo a muchísimos pequeños agricultores. Y lo más importante, es un negocio donde quienes hacen arroz en este país, el 90% son pequeños. O sea, son los más pobres del Ecuador y los que requieren justamente mayor apoyo y ayuda. En el caso del maíz, se cometió la barbaridad de importar 250 mil toneladas de maíz y obviamente hay represadas en el país en este momento aproximadamente unas 300 mil toneladas, que son 6 millones y pico de quintales, que por cada dólar los agricultores pierden, que por cada dólar que cae el precio, los agricultores están perdiendo 6 millones de dólares. Se calcula, se estima que más o menos la pérdida de este año de los productores de maíz rebasa los 36 millones de dólares. Como comprenderás, 36 millones de dólares para un pobre es muchísima plata. Y lo grave de esto es que, y lo que ocurre en los países donde definitivamente la justicia no funciona, alguien debería responder por esa barbaridad, o si se lo hizo por negligencia, o se lo hizo por incapacidad, o se lo hizo por sinvergüencería, tiene que responder. Alguien tiene que responder, porque esto está más o menos como la Comisión de Tránsito, ¿no? Cuando uno choca con un vehículo de la Comisión de Tránsito, veía un caso el otro día, una señora, un vehículo de la Comisión de Tránsito se mete en contravía, choca con la señora y le echa la culpa, y la culpa la tiene ella. ¿Por qué? Porque quien hace el parte es un vigilante de tránsito. Entonces la culpable es la señora que chocó al carro que venía en contravía y que se llevó a un par. Es decir, ese es el tipo de justicia que lamentablemente vivimos en el país, ¿no? En el caso de la soya que mencionaste, hace algún tiempo, tal vez como un año, tuve la oportunidad de visitar ciertos cultivos de soya en el Ecuador con una persona de Argentina que venía con un interés de invertir en el Ecuador porque sabía él que aquí está en pañales el sector soya, cuando en Argentina, en Brasil, inclusive en Bolivia, hay mucho más desarrollado. Entonces él concluyó que la productividad en soya aquí se puede aumentar exponencialmente, inclusive por el tema de uso de nuevas semillas, pero finalmente pues él desistió de la inversión, entre otras cosas,
porque el Ecuador tiene en su constitución o en sus leyes un estándar, una posición negativa en contra de las semillas transgénicas. Y creo que esa posición se mantiene. Y él nos decía, en este caso, yo soy, pues, como tú conoces, más bien de un corte ambientalista y no favorezco así nomás el tema transgénico, pero él informaba que en el caso específico de la soya, el tema es bastante protegido, primero porque el Ecuador, la soya no es un cultivo local, no es un cultivo endémico del Ecuador, segundo está encapsulada en la semilla y demás, entonces los riesgos eran menores. Pero en todo caso, ¿cuál crees tú que es la posición ahora de la soya? Porque la soya, de todos modos, en el caso ecuatoriano, de angas o de mangas, estamos importando productos que de alguna forma vienen con producción modificada genéticamente. Bueno, yo diría que para comenzar, primero que el Ecuador lo que primero tiene que hacer es invertir en investigación. Yo no creo que la solución es utilizar semillas transgénicas, te voy a decir por qué. Porque eso es seguir de una agricultura de dependencia a otra agricultura de dependencia y más todavía pasamos de un sistema de esclavitud a otro. Si, ¿por qué es que el agricultor ecuatoriano es pobre? Es porque somos transformadores de tecnología. Recibimos una tecnología de afuera y la transformamos en un insumo, en un producto primario. Con alto nivel de dependencia. Con el 60-70% de dependencia. Entonces, lo que tenemos que eliminar es esa dependencia. Es decir, el Ecuador tiene que dedicarse a producir semillas. Existen otras metodologías, no solamente la transgénesis es la solución, puede ser vía biogénesis, que es otra metodología y que no entras en el campo de la transgénesis y que obviamente puedes lograr excelentes resultados de producción. Ahora, el tema de productividad no necesariamente obedece exclusivamente a un tema de semillas. Hay problemas de orden climático, hay problemas de tecnología, de prácticas culturales. Entonces yo creo que el tema va más allá de eso. En este momento yo te podría hablar, por ejemplo, en el caso de arroz, acabamos de terminar unos ensayos que nos permite llegar a producir un saco de arroz con $12 por saco. Pero obviamente eso significa capacitar, transferir tecnología, producir las tecnologías, es decir, muchas cosas se pueden hacer en este país, pero tiene que cambiar el Estado ecuatoriano de mentalidad. Es decir, cambiar de un estado de dependencia tecnológica a un estado que produce tecnología. De generación de tecnologías propias. Ahora, antes de entrar a las soluciones, quería seguir un poco en esta lista evaluando los sectores. ¿Cómo ves tú el sector ganadería, tanto de carne como de leche? Bueno, gravemente afectado. Ahí tenemos un problema de la fiebre aftosa. Puedo decirlo con mucho orgullo como expresidente de la Cámara de Agricultura, cuando nos tocó como presidente y el grupo de directores, me apoyaron en el primer programa de erradicación de fiebre aftosa, que fue un programa, un modelo traído de Colombia, del departamento de Córdoba. Hicimos ahí un cambalache, capacitación nuestra en cuestión de manejo de producción orgánica, y ellos nos dieron todo su paquete de manejo de vacunación. Y logramos en la primera vacunación que hicimos en la provincia del Guayas, en un convenio con el Consejo Provincial, logramos una vacunación sobre el 87%. El segundo programa llegó al 92%. O sea, después de estar en el 48, 50%, ir a esos niveles, demostrar definitivamente que es cuestión de voluntad y cuestión de querer hacer las cosas. Y obviamente, esa negligencia por parte del organismo, en este caso regulador, que es que vendría a ser hoy día Agrocalidad, obviamente pues está un abogado ahí de director de esa institución, pues muy poco debe conocer sobre el tema fiebre aftosa y las soluciones del problema. Entonces son los problemas que tiene el sector agropecuario. Simón, vamos a irnos a un corte y regresamos en unos minutos.